32 unidades en su mayor nivel desde el 28 de diciembre del 2017. Para analizar los factores que están incidiendo en el tipo de cambio, doy la bienvenida a Jesús Ugarte, Abraham González y Baude Barrientos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, señores. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo vieron esta jornada? Sin duda, entre los factores también se encuentran las pocas posibilidades de que se llegue a un acuerdo sobre el Telecán antes del jueves 17 de mayo, ¿no? Sí, comentábamos con Abraham antes de iniciar el programa. Hace un mes, el 17 de abril, incluso platicábamos en esos días de todo era fiesta para México. Sí. Parece ser que los astros se alineaban para el país, dado que el dólar había, de alguna manera, rompió el piso de los 18 pesos, el dólar interbancario. Y 30 días después, pues, vemos un escenario totalmente diferente, un peso muy debilitado. Prácticamente el 17 de abril llevaba el peso una ganancia importante, una ganancia de 8.5% frente al dólar, y prácticamente esa ganancia se ha borrado al día de hoy. Al día de hoy tenemos una depreciación de 0.34% del peso frente al dólar. En el año, acumulada al día de hoy. Y pues hoy, tan solo el día de hoy, se deprecia 1%. Comentabas ya, se ubica en el interbancario de cierre 19.7270, ¿no? 1% de depreciación, casi 20 centavos, ¿no? Equivalente a 20 centavos. ¿Qué factores inciden? No solamente es la revaluación, que sigue dándose la revaluación generalizada del dólar frente a las monedas de países emergentes. En el caso de México en particular, ya está afectando de manera importante, lo hemos platicado aquí, la incertidumbre, la falta de una fecha, una definición para un acuerdo en principio en lo que sería el Telecán 2.0. No hay fecha, es decir, el 17, el próximo jueves, pues prácticamente creo que queda muy claro, las autoridades lo han dicho ya, en este caso el titular de la Secretaría de Economía, esta semana prácticamente no hay acuerdo, es decir, es nula la posibilidad de que haya un acuerdo. Así es. No hay reuniones en puerta entre de alguna manera entre los tres ministros de comercio, Estados Unidos, Canadá, México. Entonces, pues ahí está la incertidumbre. Se corre el riesgo, dicho por el propio titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, de que estas negociaciones se vayan más allá de la elección de México, lo cual implicaría integrar una contingente, un equipo de alguna manera de transición del candidato que gane las elecciones en México, ¿no? Entonces, sí es incierto el panorama para el Telecán, y eso está pesando y va a seguir pesando de manera considerable en el tipo de cambio. Creo que sí, definitivamente el Telecán es lo que ha influido en los últimos 4 días. Son 4 días ya lo que acumula con pérdidas, y bien lo decía Chucho, del 17 de abril, que fue cuando rompió la barrera de los 18 hacia abajo. De ahí a la fecha hemos tenido una depreciación de 9.5% en un periodo de 4 semanas prácticamente. Evidentemente es el Telecán, pero también es complicado, y ya lo hemos mencionado en otras veces, digamos, como atribuir en cierto porcentaje cuál es la depreciación que viene, de acuerdo a qué factor. Hablábamos de la debilidad del dólar en el mercado internacional, de la fortaleza, perdón, del dólar en el mercado internacional, y por lo tanto de las tasas de interés en Estados Unidos y de lo que haría Banxico. Esto por un lado, el frente del Telecán, obviamente, que es lo que más ruido ha hecho en las últimas sesiones, y por supuesto pues las elecciones presidenciales. Les quiero mostrar un gráfico que tenemos en la terminal, que es acerca de cómo se comporta la volatilidad, o cuál es la volatilidad que esperan los inversionistas que operan en el mercado de derivados para las próximas semanas y los próximos meses. Este pico que vemos acá, digamos, donde empieza la gráfica, es en el plazo, la volatilidad implícita en las opciones en plazo de una semana, digamos, de la próxima semana. Y vemos que la volatilidad implícita está en un nivel de 16.15. Este nivel en la volatilidad de corto plazo es mucho más alta de la que se espera en el largo plazo, porque efectivamente se esperan swings, digamos, en el mercado, mucho en parte también debido a las operaciones, como los traders utilizan algunas operaciones cortas y largas, y en muchas de ellas se espera, en muchas de esas operaciones, cuando se
toman las posiciones o se deshacen las posiciones, se ven movimientos muy bruscos y muy rápidos. Es por eso que la volatilidad a corto plazo en el gráfico que tenemos en pantalla es mucho más alta de la que se espera hacia el futuro. Ahora, ¿cuál es el siguiente pico? Pues las elecciones. El plazo de 2 meses, las opciones a 2 meses, es este chipotito que vemos aquí en la gráfica y es lo que falta para las elecciones y bueno, ahí es el otro punto de volatilidad en donde los inversionistas pues están viendo que el tipo de cambio podría depreciarse. ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, para el tipo de cambio interbancario se espera que, al menos eso es lo que se espera en el mercado de forwards específicamente, que se ubique en los 20 pesos en la próxima semana y en los próximos 3 meses que pueda llegar hasta 20.2 en el mercado interbancario. Digamos, la cotización interbancaria. Intradía llegó a 20.20. Hoy, durante el intradía. Así es. Y pues obviamente eso implicaría, digamos, hablando para los dólares que compramos nosotros que estamos en esta mesa y muchos de las personas que nos ven, eso implicaría cotizaciones en ventanilla de probablemente unos 50 centavos más, 20.70 probablemente sería un nivel máximo de acuerdo con lo que esperan los inversionistas. Si no, en los próximos 46 días el peso va a andar en terreno minado, ¿no? No estoy tan de acuerdo con lo del Telecan, o sea, hay mucho ruido, ¿no? El Telecan. Lo que pasó el 17 de abril a la fecha realmente no ha cambiado absolutamente nada. O sea, seguimos en la misma postura, Estados Unidos en la misma flexibilidad, México igual, la misma actitud defensiva, lo digo en el buen sentido de la palabra, que bueno que sea así, no ceder a las presiones de nuestros primos del norte. En cambio, en el caso de Estados Unidos, sí, las tasas de interés de Estados Unidos del bono del Tesoro constituyen un gran atractivo, ¿no?, para los inversionistas. El hecho de que te ofrezcan un premio de 3.05% al año en los bonos del Tesoro a plazo de 10 años, pues constituye un gran atractivo, ¿no?, sobre todo para a gente que ve, por ejemplo, la situación en Argentina hoy, pues se están derrumbando los mercados. Aquí en México, que más de uno se espanta que porque una persona de la izquierda llega al poder y pues quiere ver, oye, ¿dónde pongo mi dinero? Y Estados Unidos te ofrecen rendimientos cada vez más atractivos, pues te vas, ¿no? O sea, no de golpe y porrazo, pero sí los niveles de 20 pesos en el dólar interbancario, pues los veremos en los próximos días. Aquí yo creo que quiero resaltar lo que va a suceder pasado mañana, ¿no? En el caso del Banco de México, porque el 17 no solo es la fecha que sean fatídica para presentar en el Congreso de Estados Unidos, sino que es la reunión de política monetaria del Banco de México. Me preocuparía, Susi, si Banco de México decide aumentar las tasas. Hasta ahorita ha sido consistente, ¿no? La inflación está cediendo terreno, bueno, las tasas no las ha aumentado, por supuesto, pero no han estado presionado. Entonces, si Banco de México decide, por alguna razón, y no lo descarto, este jueves aumentar las tasas de interés, ahí hay que preocuparse, porque ellos están viendo algo más, no quiero decir grave, pero algo mucho más allá de lo que nosotros vemos con estos niveles de ventanilla de 2020 que hoy. Decía Baude, discrepo ahí con Baude, dice, de un mes a la fecha las cosas no han cambiado nada. Yo creo que sí han cambiado mucho. Lo material no, porque no se ha materializado lo que quisiéramos ver ahora, es decir, un acuerdo en principio, pero no hay que desconocer que el 17 al 17 de abril el peso era la segunda moneda emergente, Baude, después del peso colombiano, que más se había apreciado en el año. Hoy en día, ahora, en este momento, así es. Ahora, ¿cuál era? Exacto. ¿Por qué razón era la segunda que más había ganado frente al dólar? Justo por esto, por la expectativa de que en la primera semana de mayo se lograra un acuerdo en principio en el Telecan, la renegociación del Telecan 2.0. No ha pasado nada, no se concretó esto, pues obviamente te castigan los mercados, ¿no? Definitivamente. Ahora vemos, un mes después, vemos las cosas al revés. La moneda mexicana es la segunda que más se ha depreciado entre las monedas emergentes. Entonces, en el último mes. Entonces las cosas sí han cambiado de manera importante. No ha pasado nada. El hecho de que parece que estamos en otro lado. Señores, el 17 de mayo es la fecha límite y ya. Y no hay nada más. Ya llegamos al éter. No, eso no es así. O sea, bueno, ahí está lo que comenta. Sí, mira, lo que estamos justo, ¿no? El peso mexicano, la segunda moneda más perdedora entre las monedas emergentes después del peso argentino. El peso argentino, sabemos que Argentina enfrenta un problema estructural, un problema financiero, está pidiendo ayuda financiera por miles de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Es una situación, pero después del peso argentino, el peso mexicano es el que más se ha depreciado en lo que va del año
frente al dólar. Entonces, se han cambiado las cosas de manera radical de un mes a la fecha. No, de hecho, el secretario Guajardo hoy precisamente ya está reconociendo que el próximo Congreso de Estados Unidos, ya sea mayoría republicana o que se mantenga, va a ser el que va a aprobar o va a rechazar lo del Telecán. O sea, él también no cree en estas fechas fatales, ¿no? Que el señor Ryan dijo 17 de mayo o nada. Ahora, en ese sentido, creo, en la cuestión de expectativas y cómo se ha movido el tipo de cambio de expectativas, pues aún en este momento poco está apreciado que haya la probabilidad de un acuerdo. Es decir, a lo que me refiero es, si no hay Telecán en los próximos meses, creo que al menos del rango que estamos viendo actualmente, por ejemplo, que hoy llegó a los 20-20, no veríamos mucho más allá después de eso, porque en este momento el secretario de Economía de México, ya en Estados Unidos, la propia Chrystia Freeland han dicho, o sea, es prácticamente nula la posibilidad de un acuerdo. Ahora, volviendo un poco al tema que decía Baude, al tema de la probabilidad de que el Banxico suba la tasa de referencia, en la terminal tenemos un gráfico en donde se muestra la probabilidad de un alza. En este momento está en 40%, que es la línea blanca. Vemos la línea azul es la probabilidad de que no tenga cambios. Y bajó en los últimos días. En el caso de la línea blanca subió en los últimos días. El último día prácticamente es lo que tenemos. Ayer está por ahí de los 34, hoy sube ya a 40% esa probabilidad. Y también algunos especialistas de los que encuesta Bloomberg para las decisiones de política monetaria, ya por lo menos había un par que sí veían un aumento. La mayoría creen que no va a moverlo, pero bueno, con un tipo de cambio cerca de los 20, la probabilidad, por supuesto, crece de manera importante. Claro. Sí, son 19, hay que decirlo, para complementar lo que comenta Abraham, son 19 intermediarias bursátiles con las que sondea Bloomberg. De estas, al día de ayer, prácticamente era unánime la percepción o la expectativa de las 19 de que no iba a haber cambio en la reunión, la tasa de interés de referencia en la reunión de política monetaria de Banxico del próximo jueves. El día de hoy hay dos importantes, Abraham. Sí. Está el caso de Morgan Stanley no, es Merrill Lynch, Bank of America, y la otra es Santander. Estamos hablando de casas de bolsa. Son dos de 19, pero que sí pesan, que son importantes. Entonces, sí hay una presión importante en el tipo de cambio, no obstante que ha venido cediendo la inflación a una velocidad más rápida de lo esperado. Tienes una presión muy importante en el tipo de cambio que puede llevar, no hay que descartar, a que aumente el próximo jueves el Banco de México 25 puntos base en la tasa de referencia. Y quienes piensan también que no moverá esta junta, en algunos de esos casos creen que en la junta de junio sí se vería un movimiento, que además es justo un par de semanas, 2 o 3 semanas antes, no recuerdo, previo a la elección, que probablemente veamos un aumento en la tasa. Ahora, Banco de México podría precisamente guardarse esa bala, porque en este momento ya vemos que empieza a ganar un poco de fuerza el ruido electoral dentro de la cotización del tipo de cambio. Como te decía, es muy difícil separar los factores que están influyendo, pero ya muchos analistas hablan de este ruido electoral en el tipo de cambio. Hay algunas reacciones ya, también algunas encuestas en particular, y por ese motivo probablemente en junio pueda moverse. Hay otro tema también que quiero poner en la mesa, es el tema que advierte UBS y advierte Eurasia, una consultora importante, que es la probabilidad de que una eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador no nada más sea en la presidencia, sino en las gubernaturas y en el Congreso. Y eso podría ser mucho más factible que las propuestas que él tiene en materia económica se materialicen, y de esa forma, entonces, pues, tener efecto en algunos sectores importantes de la economía. Eso creo que también ya, ese factor en particular, desde hace por lo menos 1 o 2 semanas ya ha estado ganando terreno, y por eso también hemos visto algunas reacciones en el tipo de cambio que obedecen a ese factor. ¿Ustedes creen que ese factor también afectó entonces al tipo de cambio?
Yo ahí sí soy escéptico. Yo creo que lo que más ha pesado, y lo he comentado aquí, es la revaluación generalizada del dólar frente a las monedas emergentes por el atractivo de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos versus los bonos a 10 años en México. Estamos hablando de un diferencial de más de 400 puntos base. Creo que ha sido clave este factor. Y el otro, pues, es el tema del Telecán, ¿no? El Telecán que se complica, no solo, el tema electoral tiene su propia volatilidad. El problema es que los temas electorales, tanto en Estados Unidos como en México, retrasan la posibilidad de la firma, de la concreción del Telecán 2.0. Yo creo que el efecto del tema electoral en el tipo de cambio lo vamos a ver un poco más adelante. Ya acercándose vamos a ver volatilidad. Que insisto, yo creo que la posibilidad o el escenario de que gane el candidato de izquierda está reflejado. Es decir, yo no veo en 25 pesos el dólar, en 26 pesos, una cosa catastrófica. Creo que está reflejado en parte. Sí va a haber, acercándose ya a los momentos de las votaciones, va a haber obviamente una no volatilidad. Necesariamente es algo que se refleje en el mercado spot. Sí, también coincido. Sí, hay un tema ya, digamos, priceado en cuanto a la posibilidad de un triunfo de López Obrador, pero en otros mercados, como es el mercado de opciones, ahí es donde podemos ver que probablemente haya un efecto mayor, y es justamente el gráfico que les había mostrado acerca de la volatilidad que tenemos en la terminal. ¿Coincides, Baude? En el caso de la cuestión electoral, Susi, yo creo que es de los factores el menor. O sea, yo lo pondría en primer lugar lo de Estados Unidos, las tasas de interés a nivel internacional, en segundo Telecán, y el tercero, si le queremos poner números a la casa, con un 15%, máximo 20% la cuestión electoral. Recordemos que en el caso de las privatizaciones, ¿quién las hizo? El partido oficial. Tanto bancos, tanto Pemex como la industria eléctrica las hizo el partido oficial. Por eso cuando por ahí dicen, es que la izquierda va a llegar a privatizar, bueno, eso ya, o sea, si nada más lee 2, 3 renglones de la historia de México, ahí ves quién hizo la privatización, ¿no? Y en el caso de la mayoría del Congreso, pues sí sería un poco preocupante, pero sobre todo en la cuestión fiscal, porque es muy difícil que alcance la izquierda dos terceras partes en el Congreso, que eso con ello revertiría la reforma energética. De otra forma, pues nada más podría mover un poco la cuestión fiscal, reitero, y también dos puntos más. Que no es menor, ¿no? Que no es Así menor. es, O sea, en octubre del 2016 se gestó realmente este retroceso, ¿no?, de la derecha contra la izquierda, porque al rechazar el presidente Enrique Peña en un foro precisamente organizado por el Financiero e Interacciones, a pregunta expresa que si estaría dispuesto a una segunda vuelta, él lo rechazó de manera contundente. Están los resultados. Conclusiones breves. Pues, Susi, el tema del tipo de cambio está teniendo un efecto también en el precio de las emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, aquellas con costos y deuda en dólares, y sobre todo las que tienen vencimientos en dólares, obviamente están temblando ahorita. Hemos visto correcciones importantes en la Bolsa Mexicana de Valores. Lala, por ejemplo, tocó ayer un nuevo mínimo histórico. Vemos también el caso de Volaris también, que tiene un alto componente de costos en dólares, deuda en dólares. No así el caso contrario, vemos empresas que tienen ingresos en monedas duras, en este caso en dólares, como es el caso de Gruma. Obviamente es una empresa que le beneficia la depreciación del peso frente al dólar. Entonces sí hay efectos, y lo estamos viendo en el mercado también, por la debilidad del peso frente al dólar. Queda mes y medio para concluir el segundo trimestre, mes y medio también para las elecciones, y creo que ver estos niveles en el tipo de cambio puede tener efectos, y que el Banco de México también está muy consciente que puede tener esos efectos. Por eso ha mantenido su postura, o al menos en el discurso ha mantenido esta visión de ser vigilante de que el tipo de cambio no contamine la formación de precios. Entonces, habrá que ver qué es lo que hace la autoridad, porque no se descarta que los niveles actuales puedan contaminar, digamos, los precios al consumidor. Sí, el tipo de cambio, Susi, lo veremos con bastante volatilidad, pero con una ligera tendencia al alza. Es decir, que se siga depreciándose el peso, va a superar la barrera de los 20 pesos en los próximos días, en las próximas semanas, conforme se acerque el proceso electoral. Pasando una vez ya las fuerzas de mercado ya se van a acomodar.
Bien, pues muy atentos a la próxima reunión del Banco de México este jueves 17 de mayo y también, por supuesto, a la resolución por parte del equipo negociador del Telecán. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con más.